Bienvenidos todos, mis hermanos, tiempo que no los veía. Este es el día del Señor, este es el día de poder disgustar lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, esas bendiciones. Y qué más que compartir juntos, ¿no? Este sábado. Que el Señor pueda, de alguna manera, poner su espíritu, sus ángeles puedan darnos la palabra para poder enseñarla, pero primero que sea para mí, ¿no? Que el Señor pueda ayudarnos en esta mañana y que también aquellos que nos están escuchando que puedan encontrar palabras de vida, que es lo que tratamos de siempre dar para el beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Mis hermanos, el tema que quiero tocar hoy día es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque últimamente, lamentablemente, desde las organizaciones, no digo cristianas, desde las organizaciones adventistas, ¿no? A los cuales los quiero mucho, pero hay, no todos, sino algunos, que están mal informando la situación acerca del arrepentimiento, acerca del perdón, acerca de la justificación de Dios. Hay muchas personas que están diciendo que nosotros vamos a llegar siendo pecadores hasta el final y el Señor ya por su gracia nos va a limpiar. Tremenda enseñanza satánica, eso no es bíblico. ¿Saben por qué? Porque eso hace que yo me despreocupe mientras mi nombre pasa ¿por dónde? Por el registro del cielo, se acaba el tiempo de gracia y ¿cómo me quedo yo? Perdido para siempre. ¿Se dan cuenta? Eso no es bíblico. Nosotros tenemos que buscar la perfección a la que Dios nos dio ahora. Podemos ser perfectos. Yo estoy hablando no estoy hablando, ¿podemos llegar a ser santos? Sí. ¿Podemos ser perfectos? Sí. Yo no estoy hablando que nos va a salir ala. Pero podemos ser santos en nuestro lugar y en donde nos desarrollamos. Podemos ser santos porque dependiendo de donde nosotros nos desarrollamos, podemos ser influencia positiva. Podemos ser una influencia para que cuando nos vean a nosotros, vean ¿a quién? A Cristo. Ese es el propósito que tenemos. Pero podemos ser más que vencedores porque la palabra dice, porque todo lo podemos. Y no hay nada que no podamos hacer con la ayuda. El hombre, la sierva del Señor dice que la voluntad del hombre, la voluntad del hombre se junta con la voluntad de Dios y se hacen invencibles. Por eso nosotros podemos vencer. ¿Sí? En el versículo de introducción que teníamos, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice así que ¿qué? Y fíjense que lo está presentando en un orden cronológico. Así que ¿qué? Primero, arrepentirse y convertirse. ¿Usted se puede convertir sin arrepentirse? Para el mundo sí, usted puede ser un buen estudiante. Y se convirtió antes era analfabeto, ahora es un profesional, así por decir. ¿Pero eso sirve para Dios? No, estamos hablando de la parte espiritual. Así que arrepentíos para que haya otro paso más. ¿Y qué es? La conversión. Así que arrepentirse y convertirse, ¿para que qué? Para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados. Para que sean borrados vuestros pecados. Y por eso este versículo tiene un orden cronológico. Y que lo vamos a ir desarrollando. Un adelanto. Nosotros cuando vamos al Señor, nos arrepentimos, pedimos, tenemos esa contrición de espíritu, Dios nos perdona. Pero nuestros pecados no son borrados todavía. Hay que entenderlo eso. ¿Van a ser borrados cuándo? En el día del juicio, cuando se acabe, cuando me llame mi nombre. Y eso vamos a verlo desde un punto de vista cómo se hacía en el antiguo Israel y cómo es ahora. ¿Ok? Vamos, dice arrepentíos diciendo, Mateo 3:2 dice, ¿quién decía este? Juan, arrepentíos diciendo arrepentíos que el reino de Dios se ha acercado. O sea, para que tú puedas gozar del reino de Dios hay que haber un elemento fundamental que es la voluntad del ser humano.
Obviamente que en la necesidad del arrepentimiento, hermano querido, también es un don del Espíritu Santo. Pero yo debo buscarlo. Yo debo pedírselo. Yo no puedo quedar indiferente cuando veo las escenas de Cristo muriendo en el Calvario. Yo no puedo quedar indiferente. Yo tengo que pedirle. Si no tengo amor, pídole amor. Si no tengo fe, pídala la fe. Que el Señor va a hacer esa obra de dársela a usted. Diciendo, arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado. Hermanos queridos, esto es muy importante. El arrepentimiento es la base fundamental para que empecemos a seguir a Dios. ¿Quién no tiene pecado o quién no ha tenido pecado? Es más, nosotros, como dicen, hemos nacido con una naturaleza, ¿no? Tendiendo ¿a qué? Al pecar. O sea, nadie es justo. Pero eso es cuando una persona está fuera de Dios también. Porque el poder de Dios está para perdonarnos y justificarnos. ¿Sí? La palabra convertidos en el hebreo dice volverse. La definición de convertidos es volverse. En el griego también es una forma verbal, dice que es lo mismo, que es volverse. ¿Qué es convertirse? Yo estoy yendo por un lado, me convierto. No, tengo que ir. Eso es convertirse. Yo voy por una vida pecadora, conozco a Dios, me convierto, sí, me arrepiento y entonces mi vida se tiene que girar. No puedo seguir yendo. O sea, no puedo seguir viviendo donde yo vivía. No puedo seguir viviendo con los pensamientos que yo vivía. No puedo seguir viviendo con las aspiraciones que mi corazón tenía, mis aspiraciones son mundanas. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sí, entonces eso es convertirse. Hermano querido, me gusta este punto que dice: el Espíritu Santo no puede hacer su obra mientras la persona no esté dispuesta a permitir que Dios se posesione en su vida. ¿Usted puede ser más que vencedor? Claro. ¿Puede vencer el pecado? Sí. Usted se entrega, abre su corazón, de verdaderamente, pero no esa palabra de arrepentimiento muy... Que la encontramos todos los días, ¿no? Que la vemos todos los días, que la vemos por televisión, ese romanticismo, ¿no? De arrepentimiento. Miramos la cruz y nos apasiona. Simplemente nos apasiona porque estamos viendo. Pero el verdadero arrepentimiento es ese que tuvo Pedro, que es la contrición de espíritu. Ese es el que genera cambio en mi vida. Apreciado hermano, por eso dice aquí que el Espíritu Santo no es que no quiera hacer, pero necesita de la voluntad del ser humano para entrar a su corazón y hacer la obra transformadora en su corazón. ¿Sí? Borrados. Los pecados, vamos a hablar sobre qué es borrado. Simplemente borrar es eliminarlo, pero es un momento que se va a hacer luego, después del arrepentimiento. ¿No? Entonces yo me arrepiento, primero reconozco, me arrepiento, Dios me perdona y Dios me justifica. ¿Sí? Dios me justifica, me presenta como si fuera que yo no haya pecado. Pero mis pecados siguen ¿dónde? En el libro, en los registros. Cuando llame mi nombre y soy yo y llame mi nombre en el cielo y diga así sinceramente, Samuel se arrepintió, no hay pecado que no hayas pedido perdón, entonces él es digno de entrar al cielo. Entonces en ese momento son borrados todos los pecados del cielo. Hermano querido, la obra del juicio investigador es el acto, vamos a ver, la obra del juicio investigador es el acto de borrar los pecados y debe realizarse antes del segundo avenimiento del Señor. Conflicto de los siglos 5:39. ¿Qué dice? La obra de ¿qué? De borrarlo. Debe hacerse cuando viene Jesús, como están diciendo allá. Como están diciendo, no, vamos a ser pecadorcitos hasta que venga Jesús y Él nos va a dar como estamos acostumbrados a dar, no, nos va a soplar y vamos a ser transformados. Eso es falso. Porque dice aquí, esta obra va a ser de borrar los pecados, se tiene que hacer cuando, antes de que ¿qué? Antes de que te termine de su segundo advenimiento de Jesús.
Porque Jesús no viene a juzgar. ¿Viene a qué? A dar a cada uno según su obra. Apreciado hermano, arrepentimiento es cambiar de opinión. Según el hebreo, es estar triste. ¿Y eso lo entendió quién? Y eso lo entendió Pedro. Es estar triste. Pedro, cuando lo traicionó a Jesús, cuando no pudo soportar la presión, ¿qué pasó? Dice que se fue, toda la noche se fue a orar. Toda la noche se fue ¿a qué? A orar y lloraba. ¿Se dan cuenta? Esa diferencia de tener un arrepentimiento que a veces por emoción lo decimos y no sentimos nada. Y no sentimos nada y nuestra vida sigue siendo ¿qué? Exactamente la misma. ¿Por qué? Porque no había un arrepentimiento que yo sienta, yo tengo que sentir, mi hermano querido, yo tengo que sentir el dolor por haber ¿qué? Por ser parte, porque mi pecado fue parte de la crucifixión de Jesús. Cuando yo lo entiendo así, entonces yo tengo dolor. Pero cuando viene, usted en su trabajo se puede arrepentir, se equivocó 20 veces y siempre decir lo siento. Y tal vez lo mejore, porque yo soy de los que me equivoco siempre y siempre lo hago. Pero el arrepentimiento espiritual es una transformación completa del ser humano, basado en el dolor por hacer sufrir a Jesús, ¿no? Porque entendemos que Jesús murió por todos nuestros pecados y fueron nuestros pecados los que crucificaron a Jesús. Hermanos, el apartarse del pecado es el paso del arrepentimiento y el volverse a Dios es el acto de fe mediante el cual la salvación es posible. Darse la vuelta, dice. Entonces, la única manera de volverse a Dios es un acto de fe. Y es de fe mediante el cual la salvación se hace posible. Lo que imposible, por medio de fe, por medio de la fe, yo lo hago posible. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mi fuerza, mi deseo, mi necesidad es Cristo. Entonces, soy más que vencedor cuando lo veo así. Hermanos, son 12 menos 5. Yo creo que hasta a las 45 lo vamos a terminar. El resultado inmediato para que los que aceptaron la exhortación de Pedro al arrepentimiento fue el perdón de sus pecados. En este sentido puede considerarse que esos pecados fueron borrados inmediatamente. Pedro le dice arrepentíos. Y cuando la gente tomó en serio eso, cuando la gente sintió que esa era la necesidad, ¿ya? Entonces esa predicación de Pedro fue más que suficiente para la conversión. Porque la gente, alguien decía, Pedro, su primera vez, empezó a hablar del arrepentimiento y los judíos decían, ¿y qué vamos a hacer para ser salvos? O sea, había una necesidad ¿para qué? Para la salvación. Y Pedro empezó a predicar y se bautizaron ¿cuántos? 3,000 primero. ¿Sí? Cuando el corazón ha entregado, se ha vaciado, entonces el mensaje viene y empieza a haber una transformación en el ser humano. Vamos a ver por qué es lo que estoy hablando sobre el pecado. Entonces, nuevamente, nos arrepentimos. En mi registro, al lado de mi pecado, dice perdonado. ¿Sí? Dice perdonado. Otro tiempo, porque son de tiempo, estamos hablando de tiempo, otro tiempo va a ser ¿qué? Borrado. Ese tiempo no me pertenece a mí. Ni ese acto me pertenece a mí. Lo que yo puedo hacer es el primer tiempo, que es arrepentirme. Eso puedo hacerlo yo. Como ser humano puedo pedirle a Dios. Lo otro lo va a hacer Dios en su tiempo. ¿No? Mi preocupación, porque una vez estábamos hablando y la preocupación era que ¿cuándo irán a ser borrados los pecados? No, tranquilo. Lo que yo me debo preocupar, ¿por qué? Porque yo esté perdonado. ¿Sí? Que en mi registro aparezca a un ladito el perdonado.
que cuando sean borrados, van a ser borrados cuando tengan que ser, y eso es una atribución de Dios. Vamos a hacer un repasito de lo que pasaba en el antiguo Israel. Levítico capítulo 4, versículo 1, vamos a ir rapidito. ¿Por qué lo estoy poniendo el 1? Porque quiero demostrar que esto no fue cualquier cosa. Quiero demostrar que dice Levítico capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice la primera parte? Habló Jehová. ¿Quién dice? Habló Jehová. Entonces, ahora entendamos que esta es palabra ¿de quién? De Dios. ¿Ya? En el versículo 4 dice: traerás el becerro a la puerta del tabernáculo de reuniones delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reuniones, y mojará el sacerdote sus dedos en la sangre y la rociará en aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Estamos repasando. ¿Estamos repasando o no estamos repasando? Eso se lo saben ustedes. Un adventista clásico se lo tiene que saber. Pues resulta que, hablando de clásico, hace un tiempo atrás, casualmente para el 22 de octubre, estábamos hablando y pregunto a ciertas personas: ¿y qué van a hacer? ¿Qué? Y no sabe qué es esto. Dios, es eso. ¿Saben qué? Eso es no darle importancia a quién. Porque la hermana White dice que el santuario es ¿qué? Es un pilar en nuestra fe. Un fundamento, un pilar. O sea, ¿cómo me puedo olvidar de algo tan importante que es de nuestra fe? Y lamentablemente eso está pasando en muchos lugares porque están prefiriendo predicar, porque están prefiriendo una hora de canto seculares en la iglesia y no se están preocupando por enseñar una verdad que es el santuario. Y eso es ahora nosotros nos preguntábamos, anoche hablábamos con el pastor: ¿y por qué está pasando eso? Porque esa cantidad de personas, esa cantidad de gente que están entrando a los famosos blancos, los famosos cantidad de grupos que hay que hacer por mes, entonces entran a la iglesia gente de todos los lugares. ¿Y qué pasa? Y como cuando se hacen miembros tienen derecho a voz y voto, entonces la junta se convierte y ya no se junta en una junta eclesiástica, ya no se junta en una junta santa, sino en conversar, en show, o qué sé yo, en club. ¿Y qué de nuestra doctrina? ¿Qué es lo que nos separa? No hay nada. ¿Me entiendes? Eso es lo que está pasando. Los jóvenes, la mayoría. Pero no los culpemos a los jóvenes. Culpémonos a nosotros. Somos nosotros los culpables, porque nosotros debemos delinear, ¿no? Debemos pedirle ayuda al Señor para que, como mayores en la fe, debemos guiar a nuestros jóvenes. No los culpemos a nuestros jóvenes, culpémonos a nosotros. Toda la causa tiene un efecto. Algo está pasando es porque nosotros estamos descuidándonos. Lamentablemente, aquí no se trata de hacer hermanos en una campaña 100-200. Aquí se trata de enseñar, porque la obra del Espíritu Santo es la que yo enseño, la obra del Espíritu Santo trabaja en ello, y entonces uno no necesita a veces bautizarse, hermano, para aceptar a Jesús. Pero ¿de dónde ha salido esa moda de que solamente a través del Santo ya él aceptó? Si no se bautiza de una campaña de 2 días, ya no, se va a perder. Eso no es verdad. Hay que enseñar. ¿Y qué? Los principios como nación, como iglesia. Entonces ahora ya entendemos que qué había pasado aquí. Entonces, ¿qué hacía? El sacerdote que hacía esto era todos los días. Agarraba ¿qué? La sangre del cordero y la salpicaba ¿dónde? Al velo, al lugar santo. La que hacía la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y eso era todos los días, ¿no? ¿Por qué lo estoy llevando a eso? Porque vamos a entender que los tiempos que pasaban esto, ¿ya? Y el 13 dice, me gusta esto, y el 13 dice: si toda la congregación de Israel hubiese errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y si hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se ha de hacer, y fuere culpable, entonces luego vuelve a decir cómo tenía que hacer, ¿no? Tenía que reunirse, degollar nuevamente al becerro, ¿no? Pero esto era que nos estaba enseñando
que nos estaba enseñando lo que iba a pasar cuando Cristo haya venido, que era la muerte de nuestro Jesús, ¿no? Pero vamos a continuar. El 18. Y aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reuniones, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. La última parte del 20. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán ¿qué? Perdón. Entonces, había un rito para que el pueblo ¿qué? Tenga ¿qué? Perdón, que tenía que cumplir ¿qué? El acto del sacrificio, entregar, era algo simbólico. Tenía que agarrar el culpable, ponía en la cabeza su mano, simbólicamente era transferido los pecados ¿a quién? Al animal. Y después de la muerte agarraba y se la salpicaba ¿dónde? En el velo. Eso era la actividad que tenía que hacerse todos los días. Y esa era la actividad que tenía que hacer todo israelita para el perdón de sus pecados. Eso era lo que él tenía que hacer. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer, ¿qué es? Arrepentirnos. Eso podemos. Es nuestro tiempo. Hoy es el tiempo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para que seamos perdonados. Hermano querido, y toda la última parte de los últimos versículos, y hará expiación por ellos y será perdonado. El 31 dice, y será perdonado. Pero tenían que hacer algo. Y nosotros también tenemos que hacer algo. Y eso está dentro, que podemos hacerlo. El Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones para sentir la necesidad del arrepentimiento. Ahora, ese era un evento que pasaba diariamente. Pero ahora, ese evento se hacía diariamente. Ahora nosotros vamos al segundo evento. El evento del día de la expiación. ¿Sí? Entonces, en Levítico capítulo 19, versículo 2 dice, y vuelvo a decir, y Jehová dijo, o sea, ¿por qué lo hago repartir? Porque era una ordenanza estricta de Jehová. Y Jehová dijo, di a Aarón, tu hermano, que no todo el tiempo entren en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no ¿qué? Mueran. 19:2 y ahora el 16. Te vamos a pasar rapidito. Dice el 16. Y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Entonces ahora vamos a ver. Hermano querido, como adventista, usted entiende que vivimos el último periodo de la existencia de la humanidad. Y ese último periodo de la existencia, o el fin, vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle, va a ser un poquito más. El fin de los tiempos empezó del 1798. El tiempo del fin. Pero dentro de ese tiempo del fin, que empezó en 1798, 40 años después, ¿viene qué? Viene el inicio del juicio. Entonces quiere decir que dentro del fin estaba ¿qué? El juicio, 1844. En 1844, como aquí lo estamos revisando, porque nosotros lo sabemos, somos adventistas, lo sabemos. ¿Qué pasó? Cristo pasó ¿dónde? De ese lugar santo, adicionó su otra obra y ahora pasó ¿dónde? Al lugar santísimo, porque ahora vivimos en el tiempo del juicio. ¿Me entiende? Cuando se acabe el tiempo del juicio, se habrá acabado para todos la oportunidad de ser salvo. Y primero los adventistas dicen, se habrá acabado la oportunidad ¿de quién?
diste todo, sí, yo sé. Se habrá acabado la oportunidad para todos. Y cuando yo vengo a decir que vamos a seguir pecando hasta el final, se habrá acabado también la oportunidad para ser salvo de mí. Por eso que esa es una herejía. ¿Me entienden? Y muy peligroso. Porque lo que está llevando es a miles de personas ¿a qué? A creer en eso y relajarse, porque cuando Cristo venga, va a haber señales, entonces yo me preparo. Hoy es el tiempo de mi preparación. Preciado hermano, vamos a entrar al desarrollo del tema. Ahora lo que quiero, ¿dónde entró Cristo cuando subió? Al lugar santo. No, pero también hay otros que están diciendo, y lamentablemente, algunos, voy a decir siempre algunos, de los que se dicen ser adventistas, están diciendo, no, si Cristo entró al lugar santísimo. ¿Han escuchado ustedes eso? Porque están confundiendo el capítulo, el Hebreo, capítulo 9, versículo 12. ¿Sí? Entonces, apreciado hermano, nosotros como clásico adventistas debemos esto saber, dominarlo. Cristo entró ¿dónde? Al lugar santo. Y estuvo ahí. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de hombre, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Tremendo pasaje, ¿no? De Hebreos. Y el 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote? Cada año. ¿Y cuántos años? Más de 2.500 años entró. Desde que Moisés levantó el santuario. Entonces desde ahí hasta que vino Jesús, ellos seguían anualmente, aunque se perdieron cierto tiempo, pero ellos seguían anualmente entrando una vez al año. Pero ahora Jesús una vez. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. Apreciado hermano, cuando Jesús fue de aquí, se fue al lugar santo. Y no fue donde se derramaba sangre de animal, no fue donde fue donde precisamente entró, donde Él mismo se entregó por la humanidad. Él fue el sacrificio. O sea, si ustedes lo imaginan, es su sangre de Él rociando en el lugar santo. Es su propia sangre. Entiendámoslo como es eso. O sea, es Él mismo entregando su sangre al lugar santo para que después de 1844 Él pueda entrar al lugar santísimo. Conflicto de los siglos 473 dice, el servicio del sacerdote, estamos pensando, ¿dónde entró Cristo después que ascendió? Esa es la pregunta. En el servicio del sacerdote durante el año, en el primer departamento del santuario, adentro del velo que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior. Representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender del cielo. Conflicto de los siglos 473. ¿Dónde entonces? Cuando empezó su servicio. Entró Jesús al lugar santo. Así lo dice, ¿no? Así como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores, y así es como la presenta a Él. Además, junto con su precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes se juntan con las oraciones de los fieles creyentes. Entonces, por eso es que cuando nosotros ahora, hermanos, ahora debemos pedir perdón a Dios, es ahora. Porque mi arrepentimiento, mi oración, se junta con ese perfume precioso de la justicia de Cristo. Y entonces el Padre la acepta esa oración, ¿no? Por esa oración que ha sido ¿qué? Porque es mi oración y se junta con esa justicia de Cristo, y el Padre ahí puede que acepta, es olor grato para el Padre.
¿sí? ¿Ya? Porque nosotros, por más que nos arrepentamos y dentro de nuestra oración pongamos palabras buscadas, si no están mezcladas con la justicia de Cristo, no sirve para nada. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, lo que Dios hizo fue por nosotros y para nosotros. Si eso lo hizo por nosotros y para nosotros, es porque nosotros tengamos confianza que el verdadero arrepentimiento, ¿no? Que entender que Cristo está aceptando hoy mi arrepentimiento. Si yo entiendo eso, me arrepiento, eso va a ser un olor grato para el Padre. Apreciado hermano, continuando en el mismo, dice así, en 4:73 nuevamente, dice, después de la ascensión, nuestro Salvador actúa como nuestro Jesús es ese que intercede por nosotros, es nuestro intercesor, nuestro Salvador, nuestro intercesor, ¿ya? Después de la ascensión, nuestro Salvador actuó como nuestro intercesor, nuestro perdonador, empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote también. ¿Sí? Él es nuestro sumo sacerdote también. San Pablo dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura hecho de mano de hombre, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, ¿por quiénes? Ahora por nosotros ante Dios. Es preciado, hermano, nosotros tenemos que entender algo. Hoy es el tiempo, confiadamente lleguemos a Jesús. Hoy es el tiempo. Le hemos fallado muchas veces, yo también, no crean. No porque ustedes me ven aquí predicando, yo muchas veces les fallo. Pero no importa, hermano, volvámonos a la rodilla. De rodilla podemos ser más que vencedores. De rodilla podemos vencer las más grandes batallas. Y una de las más grandes batallas está sentado junto a usted, es usted mismo, soy yo mismo. Sí, podemos vencer, podemos ser más que vencedores, hermanos queridos. Este punto me gusta. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en ¿cuántas divisiones? El ministerio de Cristo iba a consistir en 2 divisiones, 371, patriarca y profeta. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en 2 grandes divisiones, ocupando cada uno un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en el servicio diario y anual, y cada uno de ellos se dedicaba una sección en el tabernáculo. Vuelvo a repetir, hermanos, hoy estamos en el segundo tiempo. Estamos en el segundo tiempo y el segundo tiempo es el tiempo del juicio. El segundo tiempo es el tiempo del juicio. Estamos viviendo el juicio investigador. Es muy solemne lo que está pasando en el cielo ahora, si nosotros podríamos entender. Se está jugando la vida de cada... yo no me gustaría decir estamos la suerte de cada uno, no me gusta poner suerte, pero estamos nosotros se está definiendo la vida del destino de cada uno de nosotros. Se está definiendo el destino. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Entonces, ¿es tiempo de qué? Hoy es el tiempo de pedir perdón para que nuestros pecados sean perdonados. Hay un tiempo en que son perdonados, yo confieso y mis pecados son perdonados y son transferidos ¿a quién? Al santuario. Yo me arrepiento ahora, Dios me perdona y mis pecados están en el santuario, allá, lejos de mí. Eso debemos hacer.
Dice, ahora sabiendo que vivimos en el último día, en el final, estamos viendo en el final del tiempo del fin. ¿Sí? Estamos viendo, hay muchas personas que dicen, ay, miren lo que está pasando porque ya estamos entrando en el tiempo del fin. Así que escuchamos, el mundo entero dice eso. Pero saben que ya estamos viendo en el final del final. ¿Sí? En este libro, Patriarcas y Profetas 369, dice, todos los hombres habían de construir, cómo tenía que ser ese mismo día, ese día de la expiación, cómo tenían que estar. ¿Cómo debemos estar nosotros si somos adventistas? Si profesamos el adventismo, o sea, entendiendo que vivimos que en el día de la expiación. ¿Cómo era que vivían ellos? ¿Cómo vivían ese día? Todos los hombres habían de contristar ¿qué? Su alma, mientras se verificaba la obra de expiación. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ¿qué? Tristes, estaban orando. Obviamente que nosotros no podemos pasar, porque eso era 24 horas, eso eran 12 horas. Obviamente que nosotros no podemos estar todo nuestro día orando, tenemos que trabajar. Pero estamos contristando nuestro corazón. Estamos pidiendo perdón por lo que está pasando, por lo que estamos haciendo, por lo que estamos pensando. Ellos lo hacían, todo ese día estaban ahí preocupados. La historia... Es interesante la historia porque estaban incluso pendientes de la campanilla, ¿ustedes se acuerdan? Todos los negocios, dice, se suspendían. Y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración a Dios y ayuno y en un profundo análisis de corazón. ¿Cómo estaban? Estaban como estamos pasando a veces, muchas veces nosotros como que llegó el lunes, llegó el martes y nos estamos olvidando de las cosas. Nos estamos olvidando de nuestra responsabilidad ante Dios. Así estaban ellos. Obviamente que nosotros no podemos estar en ayuno. Yo tengo 53 años, no puedo estar en ayuno 53 años, me muero por pastor, ¿no? Pero Dios nos dio ¿qué? Nos dio algo. La reforma pro salud. Para que nosotros purifiquemos también nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo. Hermano querido, dice en ayuno, en oración, ¿cuál es nuestra actitud sabiendo que vivimos en el tiempo del juicio? ¿Cuál es tu actitud? No podemos tener la actitud que tiene el mundo. No podemos. No estoy diciendo que no trabajemos. No estoy diciendo que no trabajemos. Porque tenemos que trabajar para comer. Lo que yo estoy teniendo es la actitud que tenemos que tener. ¿Está Dios en nuestra vida? ¿Está Dios en nuestro trabajo? ¿Está Dios en lo que yo estoy haciendo todos los días? Porque, sí, a ver, se me viene a la mente, cuando usted llega a trabajar, ¿a qué hora llega? 10 minutos después. Dios no está ahí. Porque si usted está trabajando para Dios, sabiendo usted, hasta para eso usted va a ser responsable. Hasta para eso usted va a ser responsable. ¿Se dan cuenta? Eso es tenerlo, eso es vivir, eso es deleitarse, es convivir con Dios, es ser todo justo, nada para mi conveniencia, todo justo. ¿Se dan cuenta? Podré engañar. Una vez, cierta vez, les cuento, yo estaba en mi país y allá en nuestros países hay buses, pues más que aquí, ¿no? Entonces yo agarré, subí, ¿estaba Rosita conmigo? Entonces, no, yo venía a mi trabajo. Y entonces agarré y le di un billete de 50, me acuerdo. El pasaje valía como $1, un boliviano. O sea, 50 era mucho, ¿no? Pero es que no tenía más para darle, le había dado uno de 2 o uno de 5, ¿no? Y entonces el hombre me agarra y me da el cambio como si fuera de 100 o algo así. Y yo digo, no, usted está equivocado, cuéntelo. ¿Saben qué se provocó eso? Miren cómo es el pensamiento de la gente, que no. Unos pensaron, oh, y yo lo miré, pues yo miré así, porque esos micros no son como estos, esos micros son todos van apretados ahí, ¿no? Entonces dice, unos dicen, mira, honrado,
Y el otro nos falta, ¿no? Miren, hecho el honrado, diciendo ya juzgando. Pero eso es justicia, hermano, eso es justicia. ¿Ser qué? Honesto, ser íntegro en su vida. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, usted es íntegro. Usted es íntegro. Y la integridad es lo máximo, porque incluso sobrepasa la honestidad. La integridad sobrepasa la honestidad. Y solamente usted la va a tener cuando está con Dios. Entonces usted va a vivir su día del juicio. Usted va a vivir con su día del juicio como Dios quiere. Porque eso, usted no va a ser una persona íntegra si usted no está con Dios. Entonces usted puede estar viviendo como vivía en ese tiempo, en ayuno y en oración y entregando su corazón a Dios, examinándose en qué estaban equivocados, examinándose para pedir perdón. Dice, la parte más importante del servicio diario era que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocado en sus manos sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. O sea, ahí estamos el primer tiempo. Sí, pero lo más importante, quiero decirlo, es que nosotros como conocedores, hermanito querido, jóvenes y adultos, debemos tener que empezar a cambiar y entender que debemos vivir nuestra vida sino entendiendo que el tiempo está cerca y el juicio se está realizando. Y el juicio se está realizando. Entonces, hermano, pero yo no puedo terminarme diciéndole así, hermano querido, hay oportunidades. Cada día se abren nuevas esperanzas, nuevas misericordias. ¿Por qué? Así como se le ponía la mano al cordero en la cabeza y era traspasado figurativamente el pecado al animal, Jesús también nos perdona. San Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, lo mismo que fue al principio. Esa es la misma actitud que deberíamos hacer del principio. Era la actitud de poner que la mano en la cabeza, ¿no? Ellos con la esperanza de que iba a venir un Salvador, un Redentor. Ahora nosotros ya sabemos que tenemos que la esperanza que puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador, tenemos salvación. ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Dice, si confesamos, así como ellos ponían la mano en la cabeza, si confesamos nuestro pecado, ¿qué es? Él, ¿quién? Dios, ¿quién? Él. ¿Es qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no solamente eso, sino limpiarnos de toda maldad. ¿Hay confianza en Cristo? Hay, porque Él lo dice. Él es capaz de hacer eso. Él es capaz de limpiarte. Conflicto de los siglos 4:74 dice, así como en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos, escúchese bien esto, en el nuevo pacto ahora, así como en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten, tengo 5 minutos más, así como en el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe, ¿dónde? Sobre Cristo, o sea, Cristo el corderito. Ahora nuestros pecados por fe son puestos ¿a dónde? Por fe son puestos ¿a dónde? Sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. ¿Se dan cuenta? Por eso es su necesidad, usted, mi hermano y yo, de arrepentirnos para que mis pecados estén ¿dónde? Estén en el santuario, porque si están en mi corazón, yo estoy perdido. Porque cuando se revise los libros, un pecado, dice que por más que yo haya sido tan bueno, tan bonito, tan hermoso, pero un pecado, ¿qué va a pasar? Que no haya sido perdonado, ¿qué? Es borrado todas mis cosas buenas. Así de claro. ¿Se dan cuenta? Son ¿qué? Borrado todas mis cosas buenas y el pecado que no fue arrepentido va a prevalecer. Y por lo tanto yo seré perdido. Por eso es el tiempo, mi hermano querido, de transferir nuestros pecados ¿dónde? Al santuario celestial. Es tiempo.
Es el tiempo, no voy a entrar al tema de borrar los pecados porque eso lo va a hacer Cristo. Sino que voy a leer esta parte. 5:37 de Conflicto de los Siglos. A todos los que se hubiesen arrepentido verdaderamente de sus pecados, ese tengo que ser yo, eso tiene que ser usted. Y que hayan aceptado por fe la sangre de Cristo como sacrificio expiatorio, se les ha inscrito perdón frente a su nombre de los libros del cielo. ¿Sí? Entonces eso, busquemos a Dios mientras podamos para que nuestros pecados en un ladito digan perdonados. ¿Ya? En los registros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados les serán borrados y ellos mismos serán juzgados de vida eterna. ¿Quién lo hace eso? Dios. Lo que a mí me interesa es que mis pecados sean perdonados y puestos por fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Si yo hago eso, téngalo por seguro que sus pecados también serán borrados de su registro. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me volveré a acordar de tus pecados. Eso dice Isaías. Si confesamos, Él nos va a borrar, Él nos va a perdonar. Cuando nos borre, no sé. Yo lo que quiero es que me perdone. Que lo borre cuando lo tenga que borrar. Pero yo quiero ser perdonado. Apocalipsis, para terminar, dice, Apocalipsis 8:3-4 dice, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y en la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Apreciado hermano, que tu oración que tu arrepentimiento sea verdadero para que ese incienso, ese humo pase por los canales santificadores que es la justicia de Cristo y Jehová te vea, no te vea a ti, sino lo vea a Jesús. Qué precioso, ¿no? No te vea a ti, sino ve a Jesús, su justicia de Cristo, y tus pecados te son perdonados. Apreciados hermanos, tengo mucho, pero voy a terminarlo. Dice, comentario adventista, y de verdad que vamos a terminar. Tomo 6, página 1076, dice, todos los que acudan a Cristo, todos los que ¿qué? Acudan a Cristo, deben recordar que los méritos de Él son el incienso que se mezcla con las oraciones de los que se arrepienten de sus pecados y reciben perdón. Misericordia y gracia. Ministerio de Curación 59 dice, hoy Jesús está en el altar de la misericordia presentando a Dios las oraciones de los que desean su ayuda. Hay esperanza. Pareciera duro, ¿no? Cuando digo un pecado. Entonces a veces dicen, muchas personas dicen, está difícil la cosa. Pero hoy Cristo está parado ¿dónde? ¿Qué dice? Presentado en el altar. Está esperando tu arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdonarte y ponerte como Dios quiere que te ponga, ¿no? Palabra de vida del Gran Maestro 121, su ofrenda de Cristo es completa. Fíjese esta parte que me gustó. Su ofrenda de Cristo es completa y como intercesor nuestro ejecuta la obra que Él mismo señaló. Cuando tú te arrepientes, Él dice, es mi obra completa. Es mi obra completa. Sosteniendo delante de Dios el incensario que son sus méritos inmaculados y las oraciones y confesiones y la ofrenda de agradecimiento de su pueblo. Ellas perfumadas con la fragancia de la justicia de Cristo
ascienden hasta Dios en un olor suave. Hermano querido, ahora, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Cuál es nuestra necesidad de cada uno de nosotros? Mi arrepentimiento. Mientras yo más cerca esté de Jesús, más sucio me veré. Pero si usted cree que ya no necesita arrepentimiento, tenga cuidado. Mientras nos acercamos a Jesús, que es la luz que ilumina todo, nos veremos nuestros defectos mayores y tendremos esa necesidad del verdadero arrepentimiento. Que Dios pueda darnos la oportunidad de sentir esa necesidad de arrepentimiento. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Cada uno pídale al Señor que ponga en su corazón la necesidad del arrepentimiento. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a orar, los que pueden. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, en toda la tierra, en el universo entero. Santo, santo, santo es tu nombre. Señor, te pedimos, te suplicamos que nos dé la necesidad de pedirte perdón. A veces no tenemos esa necesidad, no sentimos esa necesidad. Algo está pasando en nuestro corazón, algo está pasando en nuestra mente, Señor. Por favor, vacía nuestro corazón. Trabaja y haz la cirugía que tienes que hacer en cada uno de nosotros. Sabemos que somos humanos y estamos siempre tendientes a hacer lo malo. Danos la fuerza para poder resistir la tentación. No te vayas de nosotros, por favor, porque sin ti somos indefensos, pero contigo somos poderosos, Padre. Ayúdanos, Jesús, a entrar a esta nueva etapa de nuestra vida. Muchos hemos nacido en la fe, otros no, pero todos necesitamos de ti, con urgencia necesitamos de ti. Oh Jesús, ayúdanos, te lo pido. Y que tu Santo Espíritu pueda bajar en esta sala a nuestra familia que representamos cada uno. Señor, bendícela, Señor. Y que de aquí salgan bendecidos, Señor, y con esa necesidad de arrepentimiento que debemos tener cada uno. Oh Señor, gracias porque yo sé que tú nos escuchas nuestras oraciones. También te pedimos por los alimentos que sean de nutrición para nuestro cuerpo. Es mi deseo en oración. Amén.